Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que está dando muchísimo de qué hablar, una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que ha generado un revuelo impresionante. Se trata de un mensaje que ha llegado directamente a Demet Özdemir, en un lugar tan idílico como Maratea, y que, créanme, ha causado un auténtico furor. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues quédense hasta el final del vídeo porque vamos a desmenuzar todos los detalles, las reacciones y las posibles implicaciones de este evento. Y antes de empezar, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que hagan clic en ese botoncito rojo de abajo, es totalmente gratis, y así se enterarán de todas nuestras novedades. Y ahora sí, vamos de lleno con la noticia. Como muchos de ustedes saben, Maratea es un lugar espectacular, un destino de ensueño conocido por sus paisajes de postal y su ambiente exclusivo. Imaginen la escena: sol radiante, brisa marina, el aroma salino en el aire, la arquitectura pintoresca que se funde con la naturaleza exuberante y en medio de todo este paraíso, una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir, disfrutando de un momento de tranquilidad. Pues bien, en este escenario perfecto, algo sucedió que nadie esperaba, algo que rompió la serenidad y generó una onda expansiva de curiosidad y especulación. Recibió un mensaje, y no uno cualquiera, sino uno que ha resonado con fuerza, provocando una oleada de comentarios, especulaciones y, sobre todo, mucha admiración por parte de sus seguidores. El mensaje en cuestión, según lo que ha trascendido y ha sido comentado en los medios y redes sociales, parece ser una declaración de intenciones, una muestra de aprecio, o quizás, y aquí es donde reside gran parte del misterio y del encanto de esta historia, algo más profundo y personal. Lo que sí está claro es que la persona que envió este mensaje, o el contenido del mismo, ha logrado captar la atención no solo de Demet, sino de miles y miles de sus seguidores y de personas interesadas en el vibrante y a menudo impredecible mundo de la farándula. La noticia ha explotado en las redes, convirtiéndose en el tema del momento y nosotros, como siempre, estamos aquí para desglosar cada uno de los aspectos de este fascinante acontecimiento. Lo fascinante de esta historia, y lo que la hace tan viral, es como un simple mensaje, enviado en un momento y lugar específicos, puede tener un impacto tan grande y una repercusión tan masiva. Demet Özdemir, como sabemos, es una figura pública de primer orden, una artista que ha sabido ganarse el corazón de millones de personas gracias a su talento innato, su carisma arrollador y su belleza cautivadora. Cada paso que da, cada gesto que tiene, es analizado con lupa por sus fans, quienes siguen de cerca cada aspecto de su vida, tanto profesional como personal. Y en este caso, al tratarse de un mensaje tan significativo, cuya naturaleza ha generado tantas interrogantes, la reacción ha sido inmediata y masiva, demostrando el poder de conexión que tiene esta estrella. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de las conversaciones y el hervidero de las teorías. Los hashtags relacionados con Demet y Maratea han explotado, inundando las tendencias y convirtiéndose en sinónimo de misterio y expectativa. Los fans, en su afán por desentrañar este enigma, se preguntan quién pudo haber enviado ese mensaje, qué contenía exactamente y cuál será la reacción de Demet ante él. Las hipótesis son tan variadas como la propia personalidad de la audiencia. Algunos sugieren con vehemencia que podría tratarse de una propuesta profesional sumamente tentadora, algo que la impulsaría a embarcarse en un nuevo proyecto emocionante y de gran proyección internacional, tal vez una colaboración con un director de renombre o una oferta para protagonizar una serie de alcance global. Otros, con un enfoque más romántico y soñador, creen firmemente que podría ser una declaración de amor, un gesto de admiración personal muy profundo y sincero, o incluso el inicio de un nuevo romance que mantendría al mundo del espectáculo en vilo. La verdad es que al no haber una confirmación oficial sobre los detalles precisos del mensaje, la imaginación vuela libremente y las teorías se multiplican, alimentando la intriga y manteniendo viva la expectación. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué tipo de mensajes importantes reciben las celebridades? ¿Qué tipo de comunicaciones logran romper la barrera de la fama, de la distancia y conectar con ellas a un nivel verdaderamente personal y humano? Este incidente en Maratea nos ofrece una pequeña ventana a esa realidad, a ese mundo a menudo inaccesible para el público general. Nos muestra que a pesar de estar rodeados de admiración y de un ejército de fans, a veces un mensaje concreto, enviado con una intención clara, bien intencionado y oportuno, puede ser el que realmente marque la diferencia, el que genere una chispa de sorpresa o emoción.
Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los personajes, existen personas con sentimientos y emociones. Pero no solo se trata de especulaciones románticas o profesionales, aunque estas sean las más recurrentes. El hecho de que este mensaje se haya recibido en Maratea, un lugar que a menudo está asociado con el lujo, la exclusividad, la belleza natural y el glamour, también añade un toque de sofisticación y misterio a la historia. Imaginen la escena con más detalle: Demet disfrutando de la brisa marina, la luz dorada del atardecer bañando los acantilados, el sonido suave de las olas rompiendo en la costa, y de repente su teléfono vibra. Un mensaje que la sorprende, que la hace sonreír, que le genera intriga, que la saca de su momento de relajación para sumergirla en un torbellino de emociones. Es una escena sacada de una película, ¿verdad? La combinación de una estrella de fama internacional, un paraje de ensueño y un mensaje enigmático crea el caldo de cultivo perfecto para que la imaginación desborde. Las reacciones en línea, como era de esperar, han sido muy variadas y a menudo apasionadas. Por un lado están los fans más efusivos y leales, aquellos que expresan su alegría pura y sincera por Demet, deseándole lo mejor, celebrando cada pequeño indicio de felicidad en su vida y esperando con fervor que ese mensaje le traiga cosas maravillosas y positivas, tanto en su carrera como en su vida personal. Por otro lado, hay quienes se muestran profundamente curiosos, verdaderos detectives de la farándula, intentando descifrar el enigma con cada pequeña pista que aparece. Y por supuesto nunca faltan las comparaciones y las opiniones sobre la persona que pudo haber enviado el mensaje, si se trata de una figura conocida en el ámbito del entretenimiento, alguien cercano a ella, o un admirador anónimo con un gesto audaz y memorable. Este tipo de eventos, más allá del mero cotilleo, nos recuerdan la conexión tan especial y profunda que los fans tienen con sus ídolos. No solo los admiran por su trabajo, por su talento en pantalla, sino que también se preocupan genuinamente por su vida personal, por su felicidad, por sus logros, por sus luchas. Y un mensaje así, que aparentemente ha tenido un impacto positivo y notable en Demet, es motivo de celebración y de alegría para muchos de ellos, quienes ven en su ídola un reflejo de sus propias aspiraciones y emociones. También es importante destacar, una vez más, el poder de la comunicación en la era digital en la que vivimos. Un mensaje que podría haber sido enviado de forma privada, con la intención de ser exclusivo para Demet, puede volverse público de la noche a la mañana, generando un debate a escala global en cuestión de horas. En este caso, la noticia se ha propagado como la pólvora, demostrando la influencia insoslayable de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de información, incluso cuando los detalles son escasos y la verdad aún se esconde entre sombras. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme, que siempre es entretenido y nos ayuda a desconectar por un momento, podemos reflexionar sobre el poder inherente de las palabras y las intenciones. Un mensaje bien dirigido, enviado con sinceridad, con aprecio y con la dosis justa de audacia, puede tener un impacto duradero y significativo en la vida de una persona, sea famosa o no. En un mundo cada vez más digitalizado, a veces impersonal, donde las interacciones pueden ser superficiales, un gesto de conexión humana genuina, ya sea a través de un mensaje escrito, una llamada telefónica o cualquier otra forma de comunicación, sigue siendo invaluable y profundamente conmovedor. Y si hablamos de Demet Özdemir, su trayectoria es un ejemplo inspirador de perseverancia, talento y dedicación. Desde sus inicios ha sabido cautivar a audiencias en Turquía y en todo el mundo con su participación en series de gran éxito que han trascendido fronteras, como Erkencikus o Doğu Une Kaderindir. Cada nuevo proyecto, cada aparición pública, cada declaración suya es esperada con gran expectación por sus seguidores. Y un mensaje que la impacta de esta manera, que genera tantas preguntas y suspiros, sin duda, alimenta aún más esa curiosidad sobre sus próximos pasos, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los detalles específicos del mensaje, como decíamos, siguen siendo un misterio, una pieza clave que falta en este rompecabezas. Algunos medios turcos, siempre ávidos de primicias, han insinuado con cautela que podría tratarse de un reconocimiento o una propuesta relacionada con su trabajo internacional, dado que Demet ha ganado una popularidad inmensa fuera de Turquía en los últimos años, convirtiéndose en un verdadero embajador de la industria turca. Otros, más enfocados en la faceta romántica, simplemente deleitan con la idea de un gesto romántico inesperado que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida amorosa. Lo cierto es que la especulación es parte del encanto inherente de estas historias, un ingrediente que aviva el interés y mantiene a la audiencia enganchada.
Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que este suceso en Maratea ha servido para poner de relieve, una vez más, la figura de Demet Özdemir, recordándonos su estatus como una de las estrellas más relevantes y magnéticas de la actualidad. Su presencia en cualquier lugar, y más aún en un entorno tan especial y cinematográfico como Maratea, siempre atrae la atención de los medios y del público. Y cuando esa atención se centra en un evento tan intrigante y personal como un mensaje impactante, la repercusión mediática es inevitable y exponencial. Imaginen por un momento la cantidad de mensajes que debe recibir Demet a diario. Miles de ellos llenos de admiración, de buenos deseos, de felicitaciones, de peticiones. Pero de entre todos ellos, uno ha logrado destacar por encima del resto, uno ha causado un furor inusual, generando un debate y una expectación que va más allá de lo habitual. Y eso en sí mismo es una historia digna de contar, una lección sobre la calidad, sobre la cantidad, sobre la importancia de un mensaje que realmente resuene, que conecte, que deje huella. Podemos suponer con cierta seguridad que la persona que envió ese mensaje sabía lo que hacía, o al menos, tenía una intención clara y potente detrás de sus palabras. Ya sea para impresionar, para ofrecer una oportunidad única, para expresar un sentimiento profundo que llevaba tiempo guardando, o simplemente para hacerle saber a Demet que su presencia y su persona son valoradas, el resultado ha sido el esperado: generar impacto, suscitar curiosidad y mantener a la opinión pública expectante. Y eso en el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, donde la atención es un bien preciado y efímero, es un logro significativo y digno de aplauso. Además, Maratea se ha convertido, de forma casi natural, en el telón de fondo perfecto para esta historia, un escenario idóneo que realza la narrativa. Es un lugar asociado con la belleza, con el glamour, con momentos especiales e inolvidables. Por lo tanto, que un mensaje tan comentado y enigmático tenga lugar allí, en ese contexto, añade un aura de sofisticación, de exclusividad y de romanticismo a todo el asunto. Es como si el propio escenario, con su belleza natural y su encanto particular, amplificara la importancia del mensaje y lo convirtiera en parte de una anécdota que quedará grabada en la memoria colectiva de sus seguidores. En resumen, mis queridos seguidores, hemos sido testigos de cómo un mensaje aparentemente simple, enviado a la carismática y talentosa Demet Özdemir en el idílico y exclusivo Maratea, ha logrado capturar la atención de miles de personas, desatando una ola de especulaciones y conversaciones que aún no cesan. Las teorías sobre su contenido y su origen no paran de surgir, alimentando la intriga y manteniendo vivo el interés en la estrella turca y en los próximos capítulos de su vida. Este evento, más allá de ser una simple noticia de celebridad, nos recuerda el poder intrínseco de la comunicación, la influencia innegable de las celebridades en la cultura popular y cómo, incluso en la era digital, donde todo parece efímero, un gesto personal, sincero y bien dirigido puede generar un impacto emocional y mediático considerable. Es un recordatorio de la conexión humana y de cómo las palabras, cuando se usan con intención, pueden ser herramientas poderosas. Y hasta aquí llegamos con este apasionante tema que ha revolucionado las redes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado tanto como yo lo he disfrutado al prepararlo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este misterioso mensaje que ha llegado a Demet Özdemir en Maratea. ¿Creen que será algo puramente profesional, una oportunidad laboral sin precedentes? ¿O quizás algo más romántico, el inicio de una nueva historia de amor? ¿O tal vez algo completamente diferente que aún no hemos contemplado? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus especulaciones en la sección de comentarios. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan dinámico, tan interesante y sobre todo, tan especial. Si les ha gustado este vídeo y disfrutan de nuestro contenido, no olviden regalarme un gran me gusta, ese gesto me motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fervientes fans de Demet Özdemir o que disfrutan de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse ahora mismo haciendo clic en ese botoncito rojo. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas, análisis profundos y contenido fascinante. Gracias de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más novedades. Un abrazo enorme y cuídense mucho.